Buenos días, reciban un cordial saludo de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología en este sábado 28 de agosto de 2021, en el cual continuamos con nuestra actividad sabatina ESB-COT en línea. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que es osteotomías, objetivos, planificación y ejecución de las mismas. Y quiero agradecer la presencia del doctor Martín Bussi, quien está el día de hoy acompañándonos desde el Uruguay, y asimismo agradecer al doctor Nayib Faisal desde Bolívar, que está con nosotros el día de hoy para disertar sobre este tema tan interesante. Agradeciendo siempre a nuestros patrocinantes, que gracias a ellos podemos nosotros salir no solamente a nivel nacional, sino a nivel latinoamericano. Bienvenidos todos, amigos, a esta reunión. Doctor Nayib Faisal, queda usted con el micrófono. Hola, buen día a todos. Gracias por estar acá con nosotros. Y como moderador de esta charla, voy a tener el honor de presentar a un gran amigo, el doctor Martín Bussi Zarralde. El doctor Martín Bussi, él es del Uruguay. Martín es especialista en ortopedia y traumatología, ex asistente de la ortopedia y traumatología pediátrica de la Universidad de la República, fundador y presidente de Uruguay. Es cirujano ortopédico del Grupo ARO, que es alargamiento y reconstrucción ósea en el Uruguay, doctor del Grupo RALAM, reconstrucción y alargamientos latinoamericanos, de PIA Uruguay, Ponce International Association, miembro de SLAOTI, y tiene su capacitación en alargamiento y reconstrucciones óseas en el Instituto PEI en Estados Unidos, en Cora Group, en Colombia, con el doctor León Mora, el doctor Miguel Galván. En Argentina, ha estado en Asami, Argentina, y Garrahan, con el doctor Bon Giovanni. Capacitación también en cirugía MIS de pie en Brasil, en Sao Paulo, y en Argentina, en la clínica en Mendoza. Martín, bienvenido, hermano. Un gusto estar acá para Venezuela. Bueno, muchas gracias, Nayib, por la presentación. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a toda la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopedia y Traumatología. Y agradecido yo de tener la posibilidad de exponer este tema. Y a ver, voy a darle a la presentación, a ver si puedo compartir pantalla. Ahí está. ¿Ahí se ve la pantalla? Sí, señor. Bienvenido. A ver. Que tengo que darle el inicio. Ahí está. A ver si corre ahí. Ahora sí. Okay. Ahora sí. Bueno, agradecer a la Sociedad entonces Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatológica. El tema que vamos a desarrollar hoy es osteotomía, los objetivos, planificación y ejecución de las mismas. Si bien soy yo el que voy a presentar, como dijo Nayib, pertenezco al Grupo Asami Uruguay y al Grupo ARO, de alargamiento y reconstrucción ósea, junto a Viacaba, Pertuso, Talamá, Filipín y La Borda. Y los casos que voy a mostrar y los conceptos que voy a tratar, también nos ha enseñado mucho el doctor Nayib Faisal en sus venidas a Uruguay y a ayudarnos a operar pacientes, así como Bon Giovanni Amaya, con lo que también tenemos una protección de una patente para protección de corte óseo, que ahora vamos a mostrar.
Entonces, primero definir qué es una osteotomía. La osteotomía es la sección o corte quirúrgico de un hueso. En este caso se está haciendo una osteotomía con sierra de Gigli. Pero siempre preguntarme primero, antes de hacer una osteotomía, ¿para qué voy a hacer una osteotomía? ¿Cuál es el objetivo? El cómo, qué método de osteotomía voy a usar, dónde, planificar a nivel del hueso, dónde voy a hacer la osteotomía, qué hueso, preguntarme si es un hueso niño, un adulto, si tiene antecedentes personales a destacar por las características del hueso, y si es fumador, porque uno cuando hace una osteotomía genera una solución de continuidad, pero uno tiene que pensar si ese hueso después va a pegar, va a consolidar. Y cómo lo voy a estabilizar, o sea, cómo voy a fijar esa solución de continuidad que genera en el hueso. Para hablar un poco de historia, si bien Hipócrates en el 415 a.C. describió un dispositivo de tracción para fijar fracturas, no es hasta el siglo XVI que se empieza a hablar de las osteoclasias. Osteoclasias de hueso, cla, romper, o sea, generar una fractura cerrada deliberada para una corrección de una deformidad. En 1848 Langenbeck empieza a tener experiencia en osteotomías abiertas en la guerra, con múltiples complicaciones, y recién a finales del siglo XIX se empieza a hablar de osteotomía percutánea con Sincel y McEwen publica el primer libro dedicado exclusivamente a osteotomía. En 1905 Alessandro Codevilla es el primero, se le reconoce como el primero en hacer un alargamiento óseo y el primero a hablar de osteogénesis por distracción. Y bueno, para hacer un alargamiento óseo necesitamos hacer una osteotomía. Pero no es hasta 1950 que en Kurgan, Rusia, y Lizarov desarrolla la fijación externa circular y los principios de osteogénesis por distracción. Las osteotomías pueden tener varias ramas, nosotros las vamos a enfocar para la cirugía de alargamiento y reconstrucción. El para qué. Es un procedimiento quirúrgico frecuente en cirugía ortopédica, tanto pediátrica como en adultos, y se puede utilizar para hacer cirugía reconstructiva, para reconstituir la anatomía y la funcionalidad de una extremidad, para hacer un alargamiento, para preservar una articulación, o para hacer una resección infecciosa tumoral. En este caso, como paso de la fotografía A a la fotografía B, en este caso es un niño con una agenesia de radio, con un culto extremadamente corto y curvo, que voy a plantear entonces una reconstrucción y un alargamiento. Entonces, ¿cómo paso de la imagen que tengo en A a la imagen que tengo en B? Y para eso necesito una osteotomía. Entonces, las osteotomías pueden ser usadas en reconstrucción de anatomía disfuncional, por ejemplo, una agenesia de peroné, donde hago una osteotomía de corrección aguda, en este caso. Saber que una osteotomía no implica siempre el uso de un fijador externo, en este caso fijamos la osteotomía con 2 Kirchner percutáneo y yeso. La osteotomía también, como dijimos, la podemos utilizar para hacer alargamientos óseos, en este caso una osteogénesis por distracción, en un paciente acondroplásico que hicimos un alargamiento de húmero con los criterios de Julio de Pablos. O para una cirugía de preservación articular, una paciente con una enfermedad de Blount, con un gen uvaro, con una rodilla, una interlínea totalmente oblicua, con dolor, y para ponerla en posición horizontal se requiere hacer una osteotomía balizante, como se ve ahí. Y para hacer resecciones infecciosas o tumorales, en este ejemplo, por ejemplo, una necrectomía y transporte óseo, una fractura expuesta grave, que se hace primero un control de daño con fijador externo, pero después le colocan un clavo, y ustedes ven ahí la exposición del clavo y la exposición de hueso muerto, entonces hay que hacer esa necrectomía amplia, y también una osteotomía para hacer el transporte óseo. Otro ejemplo de transporte óseo con necrectomía amplia, que necesitamos hacer osteotomías. También las utilizamos para hacer reconstrucción de secuelas de infecciones, por ejemplo, una osteoartritis de recién nacido, en este caso una chiquita osteoartritis de recién nacido de la cadera, que se hizo una osteotomía de soporte pélvico, la osteotomía proximal, como ven ahí, se hizo con mecha y escoplo, y la osteotomía a nivel distal se hizo con sierra de Gigli percutánea. En fémur distal, esto lo aprendimos a hacer con Najib, incluso los primeros casos de soporte pélvico los hicimos con Najib acá en el Uruguay. La osteotomía, entonces el cómo, ¿qué método voy a utilizar para hacer la osteotomía? Los métodos de corte son críticos para una regeneración de calidad. La preservación del periósteo es clave, la técnica mínimamente invasiva,
con osteotomías percutáneas, respetando las partes blandas y utilizando procedimientos de baja energía, es fundamental para tener una buena consolidación ósea. Las osteotomías, ¿cómo las hacemos? Ya dijimos que los primeros alargamientos en 1905 se adjudican a Codevila. Desde esa fecha en adelante, múltiples han sido la forma de hacer los cortes óseos. En 1981, Ilízaro publica la corticotomía percutánea, que respeta la vascularización endomedular, es considerada una osteotomía de baja energía, que ahora la vamos a desarrollar. En 1985, la Escuela de Verona, Italia, empieza a hablar de las osteotomías percutáneas con fresa y osteótomo, también consideradas de baja energía. En 1991, Peli publica las osteotomías percutáneas con sierra de Gigli, también de baja energía. Y en el 2011, Giovanni y Amaya publican las osteotomías percutáneas con mini fresa o drill, usando suero fisiológico helado para disminuir la necrosis térmica, todas apuntando a una menor lesión de partes blandas, o sea, a hacerlas mini invasivas. Este es un esquema de las osteotomías de alargamiento que hacía Alessandro Codevila en 1905, hacía una osteotomía oblicua femoral y hacía tracción transcalcaneana para el alargamiento y lo fijaba con cambios de yesos sucesivos. El punto de inflexión lo da Ilízaro en 1950, en Kurgan, que desarrolla el aparato circular con clavos de Kirchner transfixiantes, atención, un aparato circular con mucha versatilidad, que para los pacientes del post-Segunda Guerra Mundial, para corrección de fracturas complejas, para corrección de contracturas articulares. Y cuando estaban en 1951 logrando extender una rodilla pediátrica en un niño, ve que tiene una anquilosis de rodilla, plantea hacer una osteotomía metafisaria distal del fémur, para posterior hacer un injerto tricortical de la cara posterior del fémur, y cuando va haciendo la reducción de esa rodilla, nota que se empieza a formar callo óseo, o sea que redescubre la osteogénesis por distracción. Es así que primero plantea un estudio en 480 perros, que los divide en 5 grupos, y que los diferencia según la estabilidad del aparato de estabilización y elongación ósea, y también según el tipo de osteotomía que le realiza. En el tipo 1 coloca un aro proximal y distal con clavos de Kirchner que no los pone a tracción. En el tipo 2, un clavo proximal y distal con Kirchner a tracción. Del tipo 3 al 5 ya pone 2 aros proximales y distales con Kirchner transfixiantes a tensión. En los 3 primeros grupos hace osteotomías abiertas, completas. En el grupo 4, osteotomía abierta, pero una sola cortical y osteoclasia de la otra cortical. Y en el grupo 5, la osteotomía la hace percutánea con un alambre a tensión. ¿Qué concluye? Que es fundamental preservar los tejidos blandos para una correcta osteogénesis por distracción y una correcta estabilidad ósea con el mismo fin. Luego, en un segundo grupo de 120 perros, determina el ritmo y la frecuencia del alargamiento para lograr una osteogénesis por distracción. Concluyendo que 1 milímetro por día es lo ideal, y separado 4 veces por día. Entonces, los principios de la osteogénesis por distracción de Ilízaro: estabilidad ósea adecuada, preservación de la integridad de los tejidos blandos, osteotomía mini-invasiva respetando el periósteo. Las 3 fases de latencia, que es cuando hago la osteotomía y espero antes de empezar el alargamiento, es entre 7 y 21 días. Luego comienzo el alargamiento con una elongación de 1 milímetro por día, moviéndose 0,25 milímetros cada 6 horas. Y luego el periodo de consolidación, si yo mantengo el mismo montaje, es el doble del tiempo que llevo a alargar ese hueso. Y la importancia de mantener la carga y la movilidad articular. La corticotomía de Ilízaro, que la publica en 1981, es una osteotomía para tibia proximal, en la zona metafisaria proximal de la tibia, es una incisión longitudinal de 1 centímetro sobre la cresta tibial, distal a la tuberosidad, secciona con un escoplo de 0,5 a 1 centímetro de ancho, secciona la cortical medial, la cortical lateral. El corte debe comprender los ángulos de la cara medial y lateral con la cortical posterior, como se ven los circulitos negros acá. Esos ángulos debe comprenderlos el osteótomo, pero deja indemne la cortical posterior. ¿Ah?
para luego, con movimientos torsionales de la pierna, montando previamente los aros, interrumpe la cortical posterior. Plantea rotar hacia afuera los aros distales para evitar la lesión del ciático oblito externo, pero no generaba una precisión de corte, porque si bien con osteótomo hacía la cortical interna y externa, la cortical posterior era una osteoclasia que muchas veces generaba trazos oblicuos o espiroideos, como se ven acá, sin tener complicaciones para la consolidación, pero no generaba una precisión de corte, así como tampoco genera una zona segura de acción. Esto depende del pulso del cirujano y la experiencia del cirujano a la hora de hacer el corte. En 1985, como dijimos, la Escuela de Verona, Italia, desarrolla las osteotomías con mecha y escoplo. En este caso, estamos ayudando a Peli a operar a un paciente. Utiliza mecha y escoplo para fémur, acá mecha y escoplo para tibia. Múltiples perforaciones con osteótomo de baja energía, como ven acá en el esquema, y luego completa con el osteótomo. Las perforaciones, en los casos que pienso hacer un alargamiento con un clavo, él en este caso estaba haciendo alargamiento con un clavo magnético, pero en Uruguay no tenemos clavo magnético, y hemos hecho algunos alargamientos a través de clavo en fémur, y este principio es importante tenerlo, que las perforaciones previa al frisado del canal es importante para disminuir la embolia grasa, porque disminuye la presión del canal, y para que actúe como autólogo, o sea, el material del fresado se escapa por los orificios que yo hago de las perforaciones antes de completar con el escoplo. Tampoco genera una zona segura de acción, depende del pulso del cirujano y la experiencia del cirujano para hacer el corte. En el 91 Peli entonces publica las osteotomías percutáneas con sierra de Gigli, que deben ser hechas a nivel metafisario. La sierra de Gigli se trata de no usar a nivel diafisario, se usa a nivel metafisario, para que actúe como baja energía sin que genere una necrosis térmica. Con allí también aprendimos las pausas e irrigar la sierra de Gigli para evitar la necrosis térmica, pero tampoco genera una zona segura de acción. Ya paso la sierra de Gigli alrededor del hueso y corto, pero como ustedes saben, la sierra de Gigli corta por rozamiento todo lo que toca. En este caso, como dijimos, en fémur distal hicimos una osteotomía percutánea con sierra de Gigli. Este es otro paciente que acompañamos a Peli en Estados Unidos. Entonces, si bien publicó en el 91, en el 2021, 30 años después, continúa haciendo la técnica percutánea con sierra de Gigli en ciertos casos, en este caso para un alargamiento de antepié, sin ningún sistema de protección. 2011, Bongiovanni y Amaya empiezan a hablar de osteotomías percutáneas de los huesos largos con minidril de 3 milímetros. Esto basados en el uso de la fresa en cirugía mini-invasiva de pie. Lo que hacen, desarrollan fresas un poco más largas para poder usarlas en huesos largos. En este caso nos acompañaron para hacer un alargamiento de un número. Acá está Maya, Bongiovanni, ahí haciendo la osteotomía del húmero con la fresa, sin protección de corte. Esta es la entrada para la osteotomía. Preguntarnos dónde hacer la osteotomía. El nivel de osteotomía en alargamientos, voy a tratar de hacerlo a nivel metafisario. Como en este caso, un alargamiento de un chiquito acondroclásico de un número, tratar de ir lo más metafisario posible. El número lo hacemos con mecha y escoplo, con un abordaje de 3 centímetros, siguiendo la técnica de Julio de Pablos. A nivel de las correcciones de las deformidades angulares, donde asienta la deformidad. Como en este caso, una deformidad que se corrigió en forma aguda, una agenesia de peroné, una tibia con un procurvatum. Ahí ven la osteotomía y la corrección. Pero hay que trazar los ejes anatómicos o mecánicos, ver dónde está el cora, y definir dónde hacer la osteotomía. Otro caso, una agenesia de radio, con un cúbito extremadamente corto y curvo. Definimos el nivel de osteotomía, definimos el montaje, doyan proximal, doyan distales, y un Kirchner guía para los metacarpianos, para evitar que sufra durante el alargamiento el carpo, porque es un carpo inestable. Este paciente requirió una centralización del carpo previa, y ahí la osteotomía realizada. Es importante para las osteotomías hacer una correcta planificación preoperatoria,
la cual en desviaciones angulares puede ser hecha en papel, como en este caso en una chiquita condroplásica con tiras extremadamente curvas, o se puede hacer una planificación en el bonilla, que puedo subir las fotos y hacer los cortes y ver dónde voy a realizar el corte. Obviamente acá, como el core era articular, va a haber una traslación metafisaria, o modelos de 3D que en algunos casos hemos utilizado modelos 3D para las correcciones. Lo que planifico en la hoja o en el bonilla, después llevarlo a intraoperatorio, valernos del cable del bisturí eléctrico para trazar los ejes bajo rayos, o clavos de Kirchner para trazar los ejes, como dijimos en esta chiquita de Blount. Cora articular, no puedo hacer el corte en la articulación, entonces hago el corte metafisario proximal de la tibia, en este caso con 2 incisiones, con sierra de Gigli percutánea, ahí estamos generando el tubo siliconado para el corte, y luego ejecutarlo planificado. En este caso una fractura del pilón con ese desplazamiento, que como había consolidado el peroné, planificamos el montaje, intraoperatorio, vimos la corrección en el modelo 3D y logramos la corrección progresiva para luego cambiar las bisagras por barras rectas. Preguntarnos, como dijimos, en qué hueso voy a realizar la osteotomía, si es un niño, un adulto, los antecedentes personales. A la izquierda es una chiquita con una sobreartrosis congénita de la tibia, que ya tuvo la primera fase de la cross union, lograr que consolide esa tibia unida al peroné, y después ver la osteotomía donde hacerla, tener presente en esa sobreartrosis que es un hueso que tiende a la no consolidación, versus el otro paciente pediátrico, que es un chiquito acondroplásico, que sabemos que las osteotomías tienden a consolidar y a veces hay que ir más rápido con los alargamientos. También valorar las partes blandas para ver dónde hacer las osteotomías, como en el caso que mostramos politraumatizado grave, con exposición del implante y del hueso, o una pseudoartrosis infectada de tibia con desaxación, que hicimos necrectomía y transporte óseo, o en esta niña que fue una fractura expuesta utilo 3C, que requirió reparación vascular, y bueno, con esos múltiples injertos uno tiene que emplazar bien dónde va a ser los abordajes, dónde va a ser la osteotomía. ¿Cómo voy a hacer la osteotomía y la corrección? Puede ser pasaje a placa, la estabilización, pasaje a Kirchner, como vimos, cuando hago una osteotomía con corrección aguda, o en los casos de alargamiento, osteogénesis por extracción, puede ser con un mecanismo de estabilización, elongación lateral, tipo ortofix, como en el caso del húmero, del chiquito acondroplásico, o un montaje de ilísaro circular para la corrección de otra tibia vara en otro paciente acondroplásico, o en este caso, la estabilización de la osteotomía con un clavo endomedular en el fémur y alargamiento con fijación externa guiada por clavo. Pero hay que saber que toda osteotomía tiene un riesgo potencial de lesión de partes blandas y de estructuras nobles, como los vasos y los nervios. El objetivo que persigue la osteotomía es cortar el hueso respetando las estructuras circundantes, dañar lo menos posible la circulación ósea y evitar la necrosis térmica. De tener presente siempre los riesgos de una osteotomía y tener presente y preguntarme si esa osteotomía va a consolidar, y por eso preguntarme qué aparato de estabilización, elongación o estabilización ósea voy a determinar, qué tipo de hueso, dónde voy a emplazar la osteotomía. ¿Cómo protejo el corte óseo? Acá un corte congelado de fémur, de un paciente de fémur anatómico, que ven la cercanía del hueso con el nervio ciático y los vasos femorales. Un corte transversal en una tibia proximal para ver la cercanía con el paquete vasculonervioso. Lo que hablábamos de la sierra de Gigli, la sierra de Gigli genera un corte lineal, como ven en la fotografía de la derecha, hace un corte muy lineal y muy preciso, pero el riesgo que corta por roce todo lo que toca. En este caso de alargamiento, transporte óseo que tuvimos, lesionamos la piel con la sierra de Gigli, entonces nos preguntamos, si lesionamos por roce la piel a nivel profundo, ¿no se pueden haber generado daños también? Entonces, ¿cómo proteger ese corte?
Fuimos a anatomía, conseguimos material en formaldehído, no es material cadavérico fresco, pero hicimos cortes femorales con sierra de Gigli sin protección de corte y valoramos el daño que se genera en el vasto y en la fascia, versus un sistema tubular con hendidura que diseñamos y patentamos, que es un sistema tubular interna, que lo que hace, al igual que los sistemas de Cerclage permiten el enhebrado de la sierra de Gigli alrededor del hueso, pero el contar con la hendidura interna hace que la sierra de Gigli se pueda escapar y genera una zona segura de acción, cortando el hueso y evitando el roce con las partes blandas o las estructuras móviles. Entonces, zona segura donde va a actuar sistema de corte, en este caso la sierra de Gigli. Hicimos ese sistema tubular con linterna forma de gancho. Los primeros casos que operamos para osteotomías abiertas, en este caso necrectomía, una pseudoartrosis infectada de pierna, haciendo los cortes de la necrectomía y los cortes proximales para el transporte óseo. También hicimos un gancho para protección de corte con sierra de Gigli del cuello femoral, para prótesis de cadera. La patente la presentamos en el 2011 y en el 2017 se obtuvo la patente en Estados Unidos, que está protegida hasta la fecha. Hicimos diseños para tibia proximal, pero por ahora son todos prototipos. El tema de la pandemia nos trancó los nuevos trabajos en anatomía que teníamos planificado, tanto para Sierra de Gigli como la otra protección como en Giovanni Amaya, que es esta que vamos a mostrar. Hicimos un sistema que llamamos Barú, de Brasil, Argentina y Uruguay, protección y guía de corte para fresa o drill. El sistema de corte de fresa o drill que se utiliza para pie, la protección y la forma del corte de la fresa depende de la experiencia y el pulso del cirujano bajo visión radiográfica. La pinza que diseñamos lo que tiene es un sistema central con una ventana, con dos aletas laterales, que evita que la fresa se vaya de eje y que al avanzar tenga un tope alrededor del hueso. Puede variar la forma y el tamaño dependiendo del hueso. En este caso, para una osteotomía tipo Rever-Aishan, que es una osteotomía incompleta distal metafisaria, que se deja la cortical interna y después se cierra. En este caso lo hicimos con sierra de Gigli. La probamos en hueso de pollo, hicimos trabajos anatómicos, llevamos los pies anatómicos al sanatorio americano para hacer las cirugías bajo rayos, acá en el equipo de rayos. Este es el material. Y lo que determinamos fue que este sistema Barú predetermina una zona de acción de la fresa controlada bajo visión radiográfica y el corte óseo. Después acá intraoperatorio, probando la fresa, utilizándola en un pie para la osteotomía de Rever-Aishan. Ahí lo ven, ahí cortando. El desarrollo para tibia proximal a nivel metafisario. La idea es hacer una corticotomía, que no se corte todo el hueso, entonces posicionar la pinza en el sector posterior, cortar la cortical posterior. Ahí el doctor Amaya en Argentina haciendo una osteotomía proximal para un alargamiento con el sistema de protección de corte del drill. En el chiquito de la genesia del radio, la osteotomía del cúbito la hicimos con este sistema de pinza, y ahí hicimos el corte protegido. Hicimos una protección para peroné. En peroné la usamos mucho para hacer el corte, hacer un corte muy neto y demora 1 minuto. Se pone la pinza, se hace el corte y queda pronto el corte de la osteotomía del peroné. Bueno, vamos a mostrar unos casos clínicos para discutir. Hasta acá la presentación, vamos a mostrar casos clínicos. Esta paciente es una paciente de 18 años con un genuvaro en Brown, una paciente de Florida, del interior del país. 4 cirugías previas en ambos miembros inferiores, con recidiva, que planificamos osteotomías de apertura metafisaria proximal de la tibia. Vimos que a derecha tenía un core articular, por lo cual pensamos que va a tener traslación con la osteotomía. Hicimos una osteotomía de peroné proximal con liberación del ciático oblito externo y fasciotomía, colocación de bisagras. La osteotomía del peroné proximal la hicimos porque liberamos el ciático oblito externo, no tanto por el pasar del varo al valgo,
sino por el componente rotatorio que quisimos corregir en agudo. Teníamos miedo que sufriera el ciático oculto externo, entonces ya que abordamos para el ciático oculto externo, ya utilizamos esa vía para hacer la osteotomía del peroné. ¿Cómo hacer la goniometría? Algunos tips que aprendimos con allí también, o sea, siempre el paciente parado, con las rótulas al frente, y cuando hay un componente rotatorio importante, marcar el contorno de los pies en una hoja, para que lleven eso al goniómetro, y en esa posición tiene que ser hecha la goniometría. La planificación en bonilla, la planificación intraoperatoria, ahí mostrando los dos portales para el pasaje de sierra de Gigli alrededor del hueso. Se pasa el tubo siloconado que ya tiene negrada la sierra de Gigli. Ahí el tubo colocado alrededor del hueso, hecha la osteotomía, la corrección que se logra. Y esta es la corrección del lado derecho, ahí el abordaje para la liberación del ciático oculto externo, el antes y el después. Esa es la corrección. Esas son las radiografías iniciales. Vean que por más que tenga un punto de apoyo, logra una excelente consolidación cuando está en eje. Vean la rotación de la otra pierna, la cirugía de la otra pierna. También planificando, el Coran de la otra pierna nos dio a nivel metafisario. Pusimos las bisagras en la convexidad para que permita un poco de alargamiento. Trazamos las líneas articulares. Y también planificamos la osteotomía, y este es el resultado final de la paciente del primer caso. El caso número 2, una paciente de 22 años con síndrome uña patela, con madre y abuelo con el mismo síndrome. Aparte es una niña que tiene una parálisis cerebral, una gross motor funcional 2, que se le hizo una artrodesis de rodilla derecha a los 11 años porque se le luxaba la rodilla derecha. Parte por el síndrome de patela, que ustedes saben que la patela sufre, pero también por la parálisis cerebral que tenía. En la evolución se hace un cierre frisario contralateral para evitar una discrepancia mayor de la dimetría que se estaba generando. Igual tiene 6 centímetros de discrepancia en los miembros, usaba este realce. Esta es la goniometría inicial. La artrodesis de la rodilla, que fue una artrodesis que quedó en flexión. Por otro lado, el cierre fisario en fémur y en tibia. Y lo que planificamos fue un alargamiento con clavo endomedular y fijador externo. Entonces, teniendo los principios que hemos aprendido con Pegli, un abordaje en la fosita digital, colocamos un Kirchner, una fresa canulada para la iniciación, las osteotomías percutáneas con mecha y escoplo, que los utilizamos para el alargamiento con clavo. Acá ven la mecha antes de fresar el canal, hacemos las perforaciones con la mecha, después fresamos el canal. Como dijimos, eso permite dos cosas: disminuir la presión intracanal y el riesgo de embolia grasa, y aparte el material de fresado se escapa por esos orificios, actuando como un injerto autólogo. Luego avanzamos el clavo hasta la zona de la osteotomía, completamos con escoplo y enhebramos el clavo. Hacemos la transficción proximal, distal lo dejamos libre. Acá vean la incisión por donde entró el clavo universal. Esta incisión es la del transfixiado del tornillo proximal, y esta incisión es la de la osteotomía. Por esta incisión se hizo la osteotomía percutánea. Se prevé una latencia de una semana, y luego se comienza el alargamiento 1 milímetro por día. Acá vean el material de injerto autólogo por el fresado, el montaje que se colocó para hacer el alargamiento, ahí comenzando el alargamiento, y ahí finalizando el alargamiento de la paciente. El caso 3, que dijimos, una paciente con una pseudartrosis congénita de la tibia, 9 años, de Canelones, también del interior del país, pseudartrosis congénita de la tibia, muy distal, con un fragmento distal muy pequeño. Hicimos la interconsulta con Pegli a ver si hacíamos la artrodesis del tobillo, nos planteó que tratáramos de salvar el tobillo. Hicimos la cross union con el clavo faciodubal, el Kirchner para el peroné,
En Uruguay no tenemos la placa EVOS que utiliza Peli, utilizamos una placa de media caña, una tercio tubo, que por el tamaño de la diáfisis no entraban tornillos, colocamos solo un tornillo metafisario y después sí tuvimos que hacer circlage con alambre. Y luego que consolidó el sacrosueño, con esa diferencia nos planteamos hacer un alargamiento. Entonces, preguntar cómo hacer el alargamiento en este caso que tengo un clavo colocado. Una de las posibilidades es la corticotomía fibrolízaro, un abordaje metafisario proximal de la tibia anterior, vista la tuberosidad, y como dijimos, comprar la cortical medial y lateral, y hay que hacer ectotomía de peroné para que permita, a nivel torsional, completar la cortical posterior. Nosotros la hicimos, la corticotomía con la pinza Barú, lo que hicimos, utilizamos los dos portales que escribió Paley para la sierra de Gili percutánea. Por el portal interno pasamos la sierra de Gili metafisaria, la pinza Barú, rasante al hueso por el portal interno. En esta posición cortamos la cortical posterior, luego cambiamos la posición para hacer el corte de la cortical interna y luego posicionamos la pinza por el abordaje anteroexterno para completar la corticotomía externa. Y luego osteotomía del peroné percutánea. Ahí mostrando la corticotomía con mini drill, cómo se genera el corte de la cortical, cómo se logra cortar toda la cortical sin interrumpir la medular. Ahí los cortes planificados y el aparato de estabilización en elongación ósea circular transfixiante de Glísaro, que fue lo que utilizamos. Armamos el montaje. Amarre proximal con un clavo de tensión y 3 jams. Amarre distal con lo que pudimos. Tuvimos que incluir el pie. Logramos alargar 6,7 centímetros, 6,6 centímetros. Tenía una flexión de 90 grados por el tope del aparato, que luego que retiramos el aparato ya tiene una extensión completa. Y la limitación a la extensión también, luego de sacar el aparato y pasar a yeso, que recuperó rápidamente la extensión. Entonces teníamos una artrosis, que con la presión nos hizo un miembro alineado y consolidado, y luego planificamos un alargamiento. Siempre pensar en qué hueso voy a hacer la osteotomía. En este caso es un hueso de mala calidad que tiende a la no consolidación, pero bueno, por suerte consolidó. Tuvimos que hacer el cambio de clavo facial. El caso 4, el caso que operamos con Giovanni Amaya, un osteoartritis recién nacido de húmero proximal, con un número de 6 centímetros más corto, varo, que planificamos. Tenía un componente rotatorio también, una limitación en la rotación interna del antebrazo, entonces planificamos una osteotomía que íbamos a hacer una desrotación aguda y después el alargamiento. El material para hacer la osteotomía con el mini drill, ahí haciendo el corte con el mini drill con suelo fisiológico helado para evitar la necrosis térmica. Antes de la osteotomía, luego de la osteotomía. Ese es el abordaje por el mini drill. Ahí comenzando el alargamiento y finalizando alargando 6 centímetros. Cómo arrancó con la diferencia entre los húmeros y al finalizar. El caso 5 es una paciente de 14 años, politraumatizada grave, una fractura expuesta útero 3C con una consolidación viciosa en el procurvatum y varo, con esos injertos de partes blandas, una lesión vascular. Tenía un plano oblicuo, o sea, tenía un procurvatum y un varo, pero sobre todo era un procurvatum. Se hace la osteotomía, en este caso con sierra de Gili, se coloca un montaje tipo Ilízaro con motor posterior, las bisagras bien proximales donde estaba el cora, y se logra corregir, acá ven la osteotomía, cómo logró sacar, se valguizó la zona de osteotomía, y se corrigió el antecurvatum, acá está el peroné, tiene un antecurvatum, se corrigió en el plano sagital también. Clínicamente cómo mejoró
la paciente, también un tope por el montaje que ya se lo retiramos. Y el caso 6, una chiquita de 16 años, acondroplásica, con un genuvaro, dolor en ambas rodillas. Como ustedes saben, el acondroplásico hace un hipercrecimiento del peroné. La paciente no quería alargamiento, sí realineación por el dolor de la rodilla. Trazamos los ejes mecánicos de todo el miembro, es un varo. Planificamos un corte. Acá en la planificación en papel, el Cora nos daba afuera el hueso, dividimos ese eje en dos para planificar 2 cortes óseos, pero en un miembro extremadamente corto, y con el montaje Lizardo que teníamos, nos quedaba más cómodo un solo corte para realinear. Es así que planificamos la alineación con las bisagras en la convexidad para permitir un alargamiento mientras se iba alargando, mientras se iba corrigiendo. El concepto de cuánto hay que alargar en el motor para que se alargue 1 milímetro en el hueso, una ecuación que no vamos a entrar, generalmente son 3 vueltas o 3 milímetros para que en el hueso se alargue 1 milímetro. Esta es una regla para obtener cuánto precisamente hay que darle al motor para alargar 1 milímetro a nivel del hueso. Ahí corrigiendo, y esta es la radiografía final, que se logró corregir las superficies articulares y elongar lo necesario para corregir. La paciente no quiso seguir con el alargamiento. Y bueno, agradecer a Nayib, que cada vez que viene lo dejamos así, agotado, porque lo exprimimos con los pacientes que le mostramos, que nos ayuda a operar, y nosotros seguimos aprendiendo de Nayib y de toda la escuela venezolana, que es muy rica en alargamiento y reconstrucción, con Miguel Galván, y hemos aprendido mucho y vamos a seguir aprendiendo. Así que agradecer la oportunidad de mostrar lo que empezamos a hacer acá y con la ayuda de ellos. Muchas gracias. Gracias por esa presentación, como siempre, excelente. Casos de verdad muy buenos. Yo entiendo que Asami Uruguay arrancó hace poco, perdido bárbaramente. De verdad que se han enfocado en aprender, en estar en contacto con toda la gente para hacer ese crecimiento tan grande como lo están haciendo. La verdad que los felicito, de verdad. Bueno, aparte de darte un abrazo fraterno de acá, de todos, de Venezuela, aquí tienes una tierra también para ustedes, ¿ok? Esperando que las cosas mejoren para todos. Si hay preguntas, por favor, por el chat, las pueden ir haciendo para comenzar a hacer, a ver si tengo alguna pregunta por aquí. Te felicitan, excelente presentación, y de verdad que están, de verdad que estaban muy buenas. Excelente lo del aparato Barú. Yo sé que estabas hace tiempo ya planificando las pinzas para hacer lo de las osteotomías, ¿no? Sí. Sí. Pero... sí, la sierra de Gigli, esa está ubicada en Estados Unidos, pero son prototipos, todavía no tengo empresa para desarrollarla. Y la de la pinza Barú que hicimos con Giovanni Amaya, sí, Amaya la utiliza una que llevó para allá para tibia proximal. Yo la estoy usando, pero se nos trancó el tema de la pandemia, los trabajos en anatomía. Hay un trabajo hecho para pie, pero no lo quise poner porque era muy específico para pie, y acá era hablar de osteotomías, que fue lo que presentamos en Liverpool, en el Congreso Mundial. Pero la idea era, en anatomía, hacer la corticotomía con la pinza Barú para tibia proximal, hacer todo el trabajo en anatomía para presentarlo, okay, pero no lo vamos a hacer todavía. Bah. Y también tenemos un residente que está con los modelos 3D, que por eso no es que se pueda solicitar modelos 3D, son carísimos, pero tenemos un residente que se está formando en impresiones 3D, y se compró una impresora 3D, y bueno, nos hizo ese modelo, y ahora le pedimos otro.
y ta, como nos cobra los costos Qué del bueno. material, otra alternativa a mostrar, y bueno, tenemos planificado hacer algo con esto también. Estas pinzas se podrían hacer en acrílico, para trabajar, Ujú. no en metal, en acrílico, con impresión 3D. Pero bueno, es Qué algo en lo que bueno. estamos pensando. Excelente. Algo que comentaste sobre la planificación. Vi que llevabas planificado o a veces lo haces con, ¿cómo se llama? En Bond Ninja, Con pero, Ninja, sí. ok. Pero es importante Sí. hacer la planificación o llega uno así al quirófano y voy a hacer una osteotomía No. Eso es fundamental y lo aprendimos contigo, mucho aprendimos contigo y con Miguel. Es fundamental la planificación. Yo, como era una charla de osteotomía, tampoco quería empezar a hablar de deformidades angulares y los ejes. Y yo creo que es otro tema, que de repente, y aparte así hablar es. de los ejes anatómicos y mecánicos delante tuyo, parece que ya ahí, esas charlas las tenés que dar tú. De hecho, en Uruguay estamos haciendo un curso de deformidades angulares. Bueno, Excelente. explicarle a todo el grupo que ASAM Uruguay surge en el 2016. En verdad, tenemos 5 años de generado y bueno, y estamos aprendiendo mucho contigo, con ella, y por eso hicimos este primer curso con María Elena Pérez, con la grado 5. Miguel, el Mora. Y si no, la planificación es fundamental. Uno tiene que llegar al quirófano con una idea clara de lo que va a hacer. La osteotomía en los casos de deformidades tiene que ser en lo posible en el punto de inflexión, en el cora, en el centro de rotación de la deformidad. Y en los casos que no se puede hacer lo que es la regla 2 que aprendimos, que cuando el cora es articular, ir lo más cerca posible del cora, pero a nivel metafisario, sabiendo que va a haber una traslación. Pero bueno, Excelente. este, Buenísimo. no quería marear mucho con eso tampoco, era un poco... No, no, la conferencia está muy bien. Te hago la pregunta porque es importante y siempre lo hemos dicho, planificar, poder entrar a cirugía cualquiera que sea, no puede llegar, no, como se dice, a tirar flechas e inventar en quirófano. Es preferible equivocarse y no Ok, equivocarse en paciente. Así es, así es. Por aquí hay varias preguntas, Martín. El sí. doctor Manbrito desde el Táchira, es del otro lado del país donde yo estoy. La impresión 3D, una excelente alternativa para la planificación preoperatoria. ¿Qué opinas de eso? Sí, yo creo que en verdad es una excelente herramienta para la planificación, pero uno no debe olvidarse del papel, de trazar los ejes, por más que la evolución va hacia ahí, hacia la planificación 3D, los conceptos que hemos aprendido en los cursos de deformidades angulares, de trazar bien el eje mecánico, trazar el eje anatómico en el frente, en el perfil, ver dónde está la deformidad, ver dónde está una deformidad evidente y ver si los ejes coinciden con esa deformidad evidente o no. O sea, hay pasos que hay que seguir, que yo creo que hay que aprenderlos en un curso de deformidades angulares, como lo hemos aprendido nosotros, para tener una correcta planificación. Pero sí, ayuda mucho. La planificación con modelos 3D ayuda mucho porque podés armar el montaje con el modelo, como vimos en ese caso. Y bueno, pero por ahora es caro, esos casos del hospital, teniendo a este residente que a él le sirve también para probar el aparato que compró, y Claro, cobrar solo el material, nos hace posible usarlo, pero claro. lápiz y papel, como aprendimos ayer, fundamental para ir con una idea clara de lo que hay que hacer. Pero Así no es, ir sin así es. planificar, sin planificar es un fracaso seguro. Seguro. Así que, sí. Otra pregunta, la doctora Catherine Valenzuela dice, con respecto al acto de doble bala versus bola, o sea, una osteotomía o doble osteotomía o en tándem. ¿Hay algún trabajo En que habla de tándem. esa?
Sí, la osteotomía en tándem, nosotros no tenemos experiencia, hemos hecho una sola en tándem, por eso ni la mostré. Ahí de repente puedes hablar tú de las osteotomías en tándem. Lo que te hace la osteotomía en tándem es que disminuye el tiempo de fijación ósea, porque si es un defecto muy grande, al ir en tándem, vas más rápido para rellenar ese transporte óseo. Es un método muy bueno. No tengo experiencia como para hablar, pero ahí tiene mucha experiencia como para hablar de ese tema. Excelente. De hecho, como dices, puede ser, dependiendo de eso, se individualiza y si es un alargamiento muy corto, de osteotomía, pacientes con pérdidas muy grandes y tienes que transportar largo, sí se puede escuchar siempre y cuando el hueso te lo permita, ¿no? Mire, el profesor José Ñaro de la Universidad de los Andes, mi profesor en ortopedia y trauma también, felicitaciones de presentación. Carlos Gallardo te hace una pregunta. ¿En el último caso realizaron únicamente osteotomía diafisaria o también proximal de la tibia? No sé cuál sería el último caso, no sé si es androplásico. La chiquita condroplásica hicimos solo a nivel diafisario, donde nos daba el cora. El cora resultante. Claro, el cora daba afuera del hueso. Lo ideal hubiera sido hacer una resultante, hacer una osteotomía metafisaria proximal y metafisaria distal, pero el material de Lízaro que teníamos en ese momento y el tamaño de la pierna de la chiquita, nos resultó más fácil hacer un solo corte para realinear. Sí, pero sí, lo correcto hubiera sido una doble osteotomía con la resultante. Sí. Pero de hecho, el cora resultante es donde se unen las dos líneas trazando desde las vías articulares y luego, si te da fuera, puedes trabajar trazar una línea para dividir ese ángulo en dos ángulos, ¿no? Pero exacto, claro, hay que individualizar cada fibra, poner en un pequeño, colocar por lo menos una fijación estable que necesita mínimo 3 pines o 2 alambres, un pin y hacer la osteotomía, el espacio es muy corto. Echar el cora y lo importante es que tengas un eje mecánico y las bisagras estén colocadas en el cora, eso es importantísimo. Exacto. Ok, no, excelente. Y un caso muy bien resuelto. Todos los casos que has presentado, de verdad, con excelente resolución, Martín. Las bisagras en la convexidad del hueso para que permita el alargamiento. Alargar algo. Esa chiquita no quiso después seguir el alargamiento. No quiso seguir el alargamiento. Tuve un caso que operé por igual, acondroplásica, dolor en rodillas. La mamá me dice que yo metía perfumes, cosas, maquillaje, ¿no? En los últimos viajes tengo que llevarle los analgésicos porque no aguanta el dolor. Hice osteotomía, le planteé alargamiento y en lo que empezamos 2 centímetros, 3 centímetros, la niña se negó, no quiso más alargamiento y no quiso más alargarse. Sí, no. En esta paciente incluso no pasó bien, no pasó con dolor, pero ya tenía presente que lo que quería era realinear su corregir y creo que no quería alargarse. Así es. Bueno, hay que respetar lo que quiere el paciente. Claro. Era fácil seguir, pero no quiso. No quiso y bueno. Excelente. Sí. El doctor Francisco Ceja, Johnny Paraco, Ramón Pérez y Ciruca te felicitan, excelente presentación. Por aquí el doctor Gustavo presenta igual, peroné horizontal versus oblicua. La osteotomía del peroné, sí, se puede hacer oblicua. Nosotros ahora últimamente con el mini drill la estamos haciendo percutánea horizontal. Ok. Y nos va bien. Y un caso de transporte óseo que hicimos, que queríamos que no consolidara antes el peroné, lo hicimos con el mini drill, resecamos un fragmentito de peroné. Hicimos una disección para que no consolide. Perfecto. Sí. Excelente. Yo hago de corrección de varo a algo, o de varo por lo menos alinear, llevarlo a punto Fujisawa,
sí hago osteotomías oblicuas para que el peroné deslice, no haya alargamiento, simplemente osteotomía la puedo hacer. Si no vas a corregir angular para hacer alargamiento, con transversa es más que suficiente. Ahí está. ¿Ok? Perfecto. Néstor Rodríguez te felicita, excelente presentación. De verdad que una presentación muy amena y bien nutritiva, Martín, de verdad que excelente. ¿Algún comentario? No sé, habrá más preguntas, por favor, pasan por el chat si está alguien oyendo. Aquí hay una de Manuel Fajardo. Bueno, te felicitan, Manuel Fajardo, también alumno nuestro, hizo pasantías por acá. Qué bueno que está conectado, te felicita y igualito manda felicitaciones para acá. Gracias, Emanuel, un abrazo. En cuanto, de verdad, como te hacía el comentario, con respecto a, han crecido bastante, la experiencia de ustedes está bárbara, el de verdad grupo, felicito el ímpetu que han hecho en cuanto al crecimiento de todo el grupo, de verdad que excelente en el Uruguay. Son todas de Uruguay como Argentina, qué bueno. Y eso es importante. Bueno, muchas gracias, Nayib. Agradecer de vuelta a toda la sociedad venezolana de cirugía ortopédica y traumatológica, al doctor Reini, y a ti la posibilidad de exponer este tema. La verdad que si crecimos fue porque nos acompañaron y porque nos apoyaron internacionalmente. Y tú fuiste uno de los pilares fundamentales, y sos uno de los pilares fundamentales. Y de hecho, ahora acá estamos en Paysandú, estamos operando, está operando Pertuso con la grado 5 de la doctora Pérez, se está haciendo la primera Super Knee, Qué bueno. y la primera experiencia que tenemos, la profesora Pérez y con Pertuso y conmigo, y antes de hacerla, hicimos la consulta con Julio Palos y con Nayib. Porque realmente son personas que siempre nos tiran todos los tips y aprendemos mucho y bueno, a seguir conectado en lo que nosotros vamos a ayudar a las órdenes, pero siempre agradecido con Venezuela y reconocer la calidad que tienen en el alargamiento y reconstrucción, que es lo que nos estamos formando nosotros, y la calidad humana que tienen con nosotros. Muchas gracias, Nayib. Gracias. No, gracias a ti. De verdad, felicitaciones igual de parte de Manuel Brito, que está en la revista La Sociedad. Y Manuel, perdón. Manuel Brito también. Sí. Okay. Perdón. Y pendiente de igualito, si tienes alguna presentación, algún trabajo para incluirlo en la revista La Sociedad, me avisas y contactamos a Manuel a través de la Sociedad para que pueda en la red. ¿Ok? Es una revista ahorita está vía web, puedes accesar y revisarla. ¿Ok? Te mando los enlaces para con eso también. ¿Ok? De verdad que felicitaciones. Martín, gracias. Excelente presentación, en verdad muy nutritiva y de verdad con unos conceptos muy claros de cómo realizar una osteotomía y la importancia de las partes blandas en el proceso de curación. Eso es lo más importante que debe recalcar para todos y cómo ustedes han intentado y de una manera bastante latinoamericana buscar una solución con el uso, en este caso, de la sierra de Gili, que es muy interesante, las materiales que están utilizando y la manera de cómo hacerlo y cómo evitar el daño en la parte blanda. Eso me llamó mucho la atención. Excelente los casos clínicos, una disertación muy buena. Yo lo felicito y te agradezco en nombre de la sociedad venezolana y de Latinoamérica, porque como yo te comentaba, nosotros estamos a través de Latinoamérica en estos seminarios que están los sábados, se llama SBCOT en línea. Agradecido, Nayib también muchas gracias, Manuel Vito que me está apoyando desde la población de La Grita, y estamos todos, bueno, unidos y esperamos que ustedes puedan participar con la sociedad y sigamos adelante. Y espero verlo pronto y que podamos hacer alguna actividad presencial. Gracias, estimados amigos, gracias a todos los que están conectados. Esta es la parte vital de nosotros, a quienes debemos, a nuestros miembros y a los traumatólogos latinoamericanos. Muchas gracias por todo.
Feliz día para todos, feliz sábado, un abrazo. Gracias, Reni, gracias por esa iniciativa, como siempre. Con nosotros. Cuídense. Gracias, Manuel, gracias, Reni, gracias, Nayib. Gracias, Martín. Manuel, bendiciones, suerte. Bye. Gracias.